Bueno chicos, aquí tenemos este problema que dice determinar el área encerrado por las tres monedas. En las instrucciones especifiqué que estas representan tres monedas de 10 pesos dominicanos. Están dispuestas más o menos como se indica esta figura y se nos pide que calculemos el área encerrado entre las tres. Bueno, para ello, a modo de truco, lo que utilizamos fue lo siguiente. Calculamos desde el centro de este círculo hasta el centro de este y hasta el centro de este 3 puntos. Y de ahí formamos un triángulo. Bien, ahora este es un triángulo equilátero. ¿Por qué razón? Bueno, si de aquí hasta aquí tengo el radio R y de aquí hasta aquí tengo el radio R de este círculo, tomando en cuenta que son tres monedas del mismo tamaño, pues este radio debe ser del mismo tamaño que el de este y a su vez el de este tercero. Por lo tanto, entonces, la distancia que hay de aquí hasta aquí es R más R, o sea 2R. Y debemos recordar que el doble del radio es el diámetro. Por eso entonces podemos decir que cada lado del triángulo va a medir L, que es lo mismo que el diámetro. Y es un triángulo equilátero por eso, porque los tres lados miden lo mismo. Ahora, lo que debemos proceder es calcular el área del triángulo que contiene a esta parte sombreada y el área de estos tres sectores. Finalmente restarlos y nos va a dar pues el área sombreada. ¿Por qué debemos restarlos? Bueno, imagínense que usted tiene un cuadrado grande, por ejemplo, así, y este tiene un área de 10 centímetros cuadrados. Pero aquí adentro usted tiene otra área de 4 centímetros cuadrados. Si a mí me interesa saber solamente la parte sombreada, pues lógicamente yo diría los 10 centímetros cuadrados, que es el área del cuadrado grande, menos los 4 centímetros cuadrados de aquí, me debe dar 6, que sería pues lo que me sobra, lo que está aquí. De igual manera, pues el área de este triángulo menos el área de los tres sectores, aquí lo tengo marcado con rayas, al restar ambas áreas me debe dar el área sombreada, o sea, esta parte de aquí adentro. Bueno, aquí se explica a detalle cómo surge cada fórmula, las cuales vamos a utilizar y combinar. Bien, el área de un sector viene de la siguiente manera. Si tenemos un círculo, podemos decir que este tiene un ángulo completo de 360 grados. Y este también tiene un área total que es igual a pi por radio al cuadrado. Ahora bien, supongamos que yo tengo un sector, o sea, un pedacito del círculo, un pedacito de pastel como este aquí. Este tiene un ángulo θ, el cual yo puedo representar con este símbolo θ. Y también tiene un área aquí representado con la letra X. Bien, lógicamente, si yo divido este ángulo θ sobre 360, me debería dar lo mismo que dividir el área pequeña llamada X sobre el área total. O sea, es como una regla de 3. Entonces, aplicando esa regla de 3, multiplico en cruz. Digo θ por pi por radio al cuadrado y me queda esta expresión sobre 360. Y aquí la X me queda despejada. Pero debemos recordar que 2pi es lo mismo que 360 grados. Aquí en sistema sexagesimal y aquí en radianes. Entonces, si quisiera llevar todo esto pues a radianes, entonces lo que hago es que en lugar de escribir 360 grados, escribo 2pi, que es lo mismo. Entonces finalmente, este pi que multiplica se elimina con este que divide por estar haciendo operaciones inversas. ¿Y qué me queda? Radio al cuadrado por θ sobre 2 igual a x. Aquí yo en lugar de θ pongo beta para indicar que este ángulo ya no está medido en sexagesimal, o sea en grados, sino en radianes. Bueno, por eso cambió la letra, pero sigue haciendo referencia al ángulo que yo tengo aquí. Y de esta forma entonces me queda que el área,
la fórmula, mejor dicho, para calcular el área de cualquier sector circular es radio al cuadrado por beta, o sea, el ángulo que tenga, dividido entre 2. Bien. Por otro lado, aquí yo tengo el proceso para calcular el área de un triángulo rectángulo. Sabemos que la fórmula para calcular el área de cualquier triángulo es base por altura entre 2. Bien, este triángulo aquí representa el mismo que tengo aquí en el círculo. Cada lado vale L, todos miden lo mismo. Pero me hace falta la altura para utilizarlo en esta fórmula. Así que, como aquí puedo ver, yo tengo un triángulo rectángulo. Puedo utilizar el teorema de Pitágoras para hallar la altura, que vendría siendo un cateto. Entonces yo digo L al cuadrado, o sea, el lado más grande, que vendría siendo la hipotenusa, al cuadrado, menos. Aquí el otro cateto sería, bueno, si todo esto mide L, y aquí yo estoy exactamente en la mitad, pues este pedacito debe ser L entre 2. Entonces por eso aquí yo digo L entre 2 al cuadrado. Bien, bajo aquí L al cuadrado menos L por L, L cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Luego efectúo la resta diciendo aquí 1 por 4, 4. Menos 1 que no se marca serían 3. Sobre 4 por L al cuadrado. También esto lo pueden poner un 1 aquí abajo y hacer la resta en cruz para dar lo mismo. Entonces finalmente simplifico. La raíz de L cuadrado es L. La raíz de 4 es 2. Como 3 es un número, la raíz de 3 es un número irracional, o sea, no tiene una raíz exacta, pues lo dejo expresado. Y de esta forma me queda que la altura de un triángulo equilátero es igual a L, o sea, la longitud del lado, por la raíz de 3 entre 2. Bien, aquí sustituyo entonces en la fórmula que decía base por altura entre 2, para poder hallar el área. L es mi base. Recuerden que vale L. Aquí L entre 2 por raíz de 3 es la altura, según mi fórmula. Y aquí multiplico por un medio. Eso es lo mismo que dividir entre 2. Entonces L por L es L cuadrado. Me queda la raíz de 3. Y 2 por 2 me da 4. De esta forma entonces tenemos que la fórmula para calcular el área de un triángulo equilátero es L cuadrado por raíz de 3 entre 4. Esas fórmulas son fijas. Ahora, como habíamos dicho inicialmente que había que restarlas, pues decimos entonces el área sombreada va a ser igual a el diámetro. Bueno, porque yo pongo el diámetro. Esta fórmula es la misma que está aquí. Ahora, en lugar de L pongo D, porque sabemos que cada lado mide lo mismo que el diámetro. Entonces yo pongo diámetro, una D de diámetro. Diámetro al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Menos. Aquí, bueno, vamos a explicar esta parte. Recordemos que el radio es igual a diámetro entre 2. Entonces, si en la fórmula dice radio al cuadrado, y aquí yo tengo que hacer esto, pues sería D al cuadrado. Me va a dar D cuadrado. Y 2 al cuadrado me da 4. O sea que D cuadrado, o sea, diámetro al cuadrado sobre 4, es lo mismo que radio al cuadrado. Por beta, el mismo que teníamos en la fórmula inicial, y este 2 es el mismo que tenemos aquí. Ahora, ¿por qué ponemos este múltiplo de 3 aquí? Bueno, fijémonos que yo tengo un sector circular, 2 sectores circulares y 3 sectores circulares. Entonces, para saber el área total de todo esto, pues multiplico por 3. Finalmente, como aquí yo tengo diámetro cuadrado aquí y también está aquí, tengo un 4 dividiendo y también lo tengo aquí dividiendo, pues es un factor común. Entonces lo pongo fuera del paréntesis como factor común. Y si a esta parte aquí le quito d cuadrado, ¿qué me queda? Raíz de 3 solamente. Menos esta parte, como ya yo lo puse aquí afuera, pues me queda el 3, que está multiplicando a beta sobre el 2 que divide. Y esta fórmula entonces sería la parte del inciso A que se pide en el problema, que decía calcular o inventar o crear una fórmula que permita calcular el área encerrado entre 3 círculos cualquiera. Bien, esta es la fórmula que necesitamos. En el inciso B nos pedía que calculemos el área encerrado, tomando en cuenta que
es una moneda de 10 pesos dominicanos. Cuando investigamos en internet, nos dice que una moneda dominicana de 10 pesos tiene un diámetro de 27 milímetros, que es lo mismo que 2.7 centímetros. Y beta decimos que es 60 grados porque todo triángulo equilátero va a tener 3 ángulos de 60 grados, exactamente iguales. Esto lo llevamos a radianes y tendríamos, 60 grados por pi, 60 pi sobre 180. Eliminamos los grados y simplificamos. 60 entre 60, a 1 no se marca, se escribe pi. Y 180 entre 60, a 3. Entonces pi sobre 3 o pi tercio es lo mismo que 60 grados, pero en radianes. Finalmente sustituimos esos datos aquí. Tenemos diámetro cuadrado sobre 4 por raíz de 3, 3 sobre 2, lo mismo que estaba aquí. Y en lugar de beta, pues ponemos pi sobre 3, el resultado anterior. Este 3 como multiplica, este otro divide, pues los tachamos. Y la fórmula se simplifica en esto. Diámetro al cuadrado sobre 4 por raíz de 3 menos pi medios. Finalmente sustituimos los valores. Como el diámetro es igual a 2.7 centímetros, lo sustituimos aquí. Al cuadrado sobre 4 por raíz de 3 menos pi sobre 3. Y esto nos da aproximadamente 0.294 centímetros cuadrados, que sería lo mismo que 29.4 milímetros cuadrados. Este es un área realmente muy pequeño porque es menos de medio centímetro, es casi un cuarto de un centímetro, al cuadrado. Es relativamente pequeño y es algo razonable, porque si ustedes cogen esas 3 monedas y lo unen y lo dibujan, verán que el espacio que deja dibujado pues realmente no es muy grande que digamos. Y eso es todo.